Podemos buscar en la primera carta de Corintios, la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en este glorioso, extenso, pero vamos a leer solamente unos versículos, capítulo 15, del anuncio, mensaje apostólico de ese glorioso hecho que hoy celebramos, la resurrección de Cristo Jesús. Vamos a leer algunos versículos de este capítulo 15. Dice así la palabra de Dios. Os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, y en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, y después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, porque no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Sobre este último versículo vamos a meditar en esta mañana. El postrer enemigo que será destruido es la muerte. Vamos a orar, vamos a hablar con Dios. Señor, venimos ante ti conscientes de nuestra debilidad, de la realidad, Señor, de que nuestro cuerpo también no solamente se deteriora, sino que es sumamente imperfecto. Señor, sufrimos de lo que significa esa realidad rota en nuestra propia vida, en nuestra mente, la dificultad que tenemos, Señor, para concentrarnos, para poder pensar, Señor, en las cosas realmente, en nuestro bienestar general, Señor, que hace que una y otra vez nos veamos aquejados de tantas dolencias, de tantos males, enfermedades, Señor, de todo aquello que produce sufrimiento y aflicción en esta vida. Pero, Señor, también en nuestra propia mente, porque una y otra vez también nos vemos hundidos, decaídos, deprimidos. Nos falta el ánimo, Señor, para levantarnos cada mañana. Y tú, Señor,
Queremos que nos hables a nuestro corazón, a lo más íntimo y profundo, al motor de nuestra vida, de nuestra voluntad, de nuestros sentimientos, Señor, de la realidad íntegra de lo que somos. Señor, queremos que afectes a toda ella, Señor, llegando hasta lo más profundo, penetrando allá donde ninguna otra palabra, Señor, puede entrar y transformarlo todo. Señor, te lo pedimos así, en el nombre de tu Hijo amado, del Señor Jesucristo. Amén. Muchas veces, ante la realidad de la muerte, hemos escuchado este tipo de mensajes piadosos, ¿no?, que los creyentes y cristianos suelen decir. Bueno, al fin y al cabo, después de todo, la muerte no es tan importante. Y nos apuntan siempre a este enorme, glorioso hecho, grandioso que hoy celebramos, la resurrección de Cristo. Pero podemos decir a la luz del mensaje de esta mañana que la muerte no importa, que no tiene entonces ya ninguna relevancia, que no debemos siquiera considerarla. Nuestro texto aquí en Primera de Corintios, que vamos a considerar a la luz de todo lo que hemos leído antes, pero también de otros pasajes de la enseñanza del Nuevo Testamento, nos muestra algo muy diferente. La muerte sigue siendo un enemigo para el creyente. Por eso es que no hacemos ningún favor a la persona que sufre cuando no reflejamos en nuestras palabras la tragedia, el drama de la muerte. Cualquiera que haya perdido a un ser querido, ¿no?, sabe el escaso consuelo que a veces le dan las palabras de otros. Gracias a Dios, algunas palabras nos pueden ser de ayuda, de consuelo, de ánimo. Generalmente la mayor parte no lo son tanto. Pero lo que debemos hacer es no pensar demasiado en ellas, mirar, como se suele decir, el fondo, el corazón de las personas. Y muchas veces nuestras palabras son torpes, no sabemos qué decir. Y lo que decimos, incluso si lo pensamos nosotros mismos, no tiene mucho sentido. Pero cuando miramos el fondo, la persona, la motivación con la cual nos la dicen, vemos también el deseo de esa persona. Pero lo que nunca deberíamos decir a ninguna persona que sufre es que la muerte, que el dolor no tiene significado. Esta idea que muchos confunden con cristianismo realmente es totalmente lejana al Señor que conocemos en estos evangelios, a nuestro Maestro, pero también nuestro Salvador, Cristo Jesús. Porque de él hemos leído, si recordáis, en el Evangelio de Lucas, cómo él se muestra a sus discípulos después de la muerte con las señales, con las heridas, con las cicatrices que la muerte ha dejado. Decir que la muerte no significa nada es no reconocer el hecho de lo que significó para nuestro propio Señor, el Salvador Cristo Jesús. En el Evangelio de Lucas en particular, que hemos leído en ese último capítulo, se menciona especialmente, ¿no?, el hecho de que sus heridas eran tan visibles que podían incluso palparlas, tocarlas. Apocalipsis nos muestra en Juan que esto no es solamente la visión de Cristo apareciendo a los discípulos después de su resurrección, es también de Cristo ascendido a los cielos. Recordáis la expresión de Apocalipsis, que estaremos considerando este libro, Dios mediante, a partir de este mes, que se muestra como el Cordero inmolado, sacrificado, o sea, con las huellas visibles de la muerte que habían quedado sobre él. Por lo tanto, hay un hecho que queda no solamente en la memoria, sino que marca la realidad de Cristo Jesús, que es su muerte. Y lo que se dice también de Cristo Jesús, como vamos a ver, se puede decir de nosotros. Pero comencemos con él. Distinguir entre la muerte y la resurrección de Jesucristo es bastante habitual en ciertos creyentes. Hay algunos que enfatizan más, ¿no?, el hecho de la cruz y cómo es el mensaje que tenemos que dar al mundo, y otros todo lo contrario. Nos dicen que el único anuncio que debemos dar al mundo es que Cristo vive. La muerte ya no tiene lugar central en ese mensaje cristiano. Es una necedad escoger entre una cosa y otra.
En la palabra de Dios, la cruz y la resurrección de Cristo son, si queremos decirlo, dos caras de una misma moneda. No se trata de elegir o de escoger qué es lo que nos parece mejor, ¿no? O qué es lo que nos gusta más, qué es lo que es incluso más importante para la fe. Todo lo que se dice de nuestra salvación acerca de la cruz de Cristo, se dice acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. Si viéramos, no tenemos el tiempo ahora, todo el contenido y mensaje de la salvación que nos viene por la muerte y resurrección de Cristo Jesús, veríamos que hay textos, ¿no?, que lo relacionan algunos con su muerte, pero otros también con su resurrección. Realmente, si disfrutamos de algo de la vida que Dios nos da por medio de Cristo, es tanto por su muerte como por su resurrección. Por lo tanto, lo que la Iglesia cristiana confiesa, como hacemos nosotros en esta mañana, es la realidad de ese Cristo que murió y que resucitó, ambas cosas. Pero ¿qué significa esto, en primer lugar, acerca de la realidad de la muerte misma, como decíamos, de nuestro propio cuerpo? Tenemos que darnos cuenta que la fe cristiana, en un sentido, es el credo más materialista que hay sobre la fe de la tierra. Realmente, todos los credos, filosofías, ideas que el hombre ha tenido después de la muerte, y hay muchos, prácticamente no hay cultura antigua, ¿no?, que no tenga una idea de la vida después de la muerte, ¿no? El pensar que no hay absolutamente nada es algo ajeno, lejano a todas las culturas antiguas, ¿no? Y vemos que esa idea, sin embargo, lo que hace siempre es poner sombra, ¿no?, poner duda, relativizar el valor y la importancia de la vida presente y material. Espiritualiza, digamos, esa vida como la vida verdadera. Esto llega en el pensamiento griego, que tanta influencia ha tenido en nuestra cultura, a su máxima expresión. Para los griegos, la verdadera vida es una vida inmaterial, que no tiene que ver con la carne o con el cuerpo. Ese mensaje griego que está en toda la filosofía y pensamiento, vemos que también se introduce en el cristianismo. Gran parte de lo que se define para muchos como cristianismo es un mensaje espiritual, que no tiene nada que ver con esa realidad física o material, eso es secundario. Y esto ha llegado al extremo de que en un día como hoy, en muchas iglesias que llevan el nombre de cristianos, lo que se anuncia y proclama es el mensaje de la resurrección. ¿Y qué es el mensaje de la resurrección? El mensaje de que la realidad espiritual, la vida de la cual nos habla Dios en Cristo, no puede acabar con la muerte, sino que va más allá, pervive por su realidad espiritual. Y el hecho mismo, el corazón de nuestra fe cristiana, es que Cristo resucitó en la carne. Y esto que confesamos en el credo de los apóstoles, ¿no?, es también el centro mismo de nuestra fe cristiana. Como dice el apóstol Pablo en estas mismas palabras de Corintios, si no hay resurrección, o sea, si realmente no es un hecho que la vida después de la muerte sea posible en la carne, en el cuerpo, física y materialmente, entonces realmente somos dignos de conmiseración. Porque Cristo mismo no resucitó, ni nosotros podemos esperar esa resurrección. Sin embargo, sabemos que cada vez que la muerte llega, ¿no?, y muchas personas incluso que profesan la fe nos dejan, el mensaje y el consuelo que traemos es básicamente espiritual. Pero este no es el énfasis que nos da el Nuevo Testamento. Lo que tenemos que poner nuestra mente, y lo que os desafío hoy a considerar, es la realidad de la resurrección en la carne de Cristo Jesús, y nuestra esperanza también en el cuerpo. Muchos inmediatamente, como Pablo se adelanta ya, siempre habitualmente en su enseñanza. Sabéis que el apóstol tiene esta particular manera, ¿no?, de enseñar, ¿no?, por el cual se adelanta a las objeciones, ¿no?, a las críticas, a los comentarios que le van a decir. Y después de estas palabras, si siguiéramos leyendo, el capítulo es muy extenso de 1 de Corintios 15, el apóstol adelanta la primera objeción que enseguida todo el mundo hace. Bueno, carne, cuerpo, ¿qué cuerpo? Porque al fin y al cabo Cristo no se podía ni siquiera limitar su cuerpo por las paredes, aparecía dentro de las habitaciones, no por la puerta, de repente,
como un fantasma, como un espíritu. Este no es un cuerpo como el que nosotros conocemos, ¿no? Inmediatamente el apóstol Pablo adelanta cuál es la principal objeción que todavía hoy, hasta el día de hoy, los creyentes mismos nos hacen. Sí, en la carne, en el cuerpo, pero claro, no va a ser la carne y el cuerpo que ahora tenemos, ¿no? Es otra carne u otro cuerpo diferente. Y todo el resto del capítulo de Pablo es para mostrar que la carne es carne, será diferente o será nueva, pero es cuerpo. En ese sentido tenemos que darnos cuenta que el hecho de que el cuerpo de Jesús estuviera transformado, pudiera incluso traspasar espacios, no quiere decir que fuera más espiritual, menos real o sustancial, ¿no?, que lo son estos muros, ¿no?, o los espacios que los hombres tienen. Todo lo contrario, es que su cuerpo tenía una realidad, un peso tal, una sustancia tal, que los muros mismos eran como nada delante de la realidad de su cuerpo resucitado. Esa es la vindicación que una y otra vez hace el Evangelio, y por eso hemos leído también el Evangelio de Lucas, un pasaje que pocos cristianos consideran y meditan sobre ellos, el desayuno de Jesús en la playa. Cuando Jesús se reúne, como vemos en el capítulo último de Lucas, con sus discípulos, enfatiza especialmente el evangelista que Cristo comió. No estaba allí mirando simplemente cómo sus discípulos comían. No estaba de espectador, viendo simplemente cuál era el desayuno de aquellos sus seguidores. Es que él participó de esa comida. Y claro, esto ya nos llena de 1000 preguntas. O sea que no solamente con su cuerpo traspasa muros y espacios, sino que también digiere comida. ¿Cuál es el aparato digestivo de ese cuerpo? ¿Cómo funciona entonces? ¿Es entonces en algo parecido al que nosotros tenemos? Y claro, tenemos muchas preguntas, pero pocas respuestas. No hay una anatomía del cuerpo resucitado en el relato del Evangelio. Lo que nos dice es que es verdadero cuerpo y que es verdadera carne. ¿Y qué significa esto para nosotros? En primer lugar, la vindicación de Dios de su creación. Como nos dice aquí nuestro texto en esta mañana, la muerte es nuestro enemigo. La muerte es un intruso. Se introduce en la realidad de ese universo creado que encontramos en el Edén. Y está relacionada con el pecado. Este es el gran problema de aquellos que intentan entender, digamos, el relato de la creación y de la caída en los primeros capítulos del Génesis en armonía con la descripción científica, ¿no?, de lo que podemos saber hoy de la vida. Hay un hecho incontestable que la ciencia no puede explicar, pero que tampoco nosotros como creyentes podemos racionalizar, que es el hecho de cómo la muerte, ¿no?, se introduce en este universo como algo nuevo, como algo radicalmente ajeno, lejano a lo que había. Claro, muchos han intentado de esta forma analizar el mensaje del Génesis en relación con la evolución, ¿no?, que el ser humano ha tenido. Y se nos dice simplemente que el ser humano llega a su forma en que está después de un largo proceso, ¿no?, en el cual finalmente surge esta criatura tal y como nosotros somos. Pero el gran problema que tiene el relato del Génesis es que la muerte se introduce por el pecado. O sea, que es a partir de esa primera criatura que llamamos el ser humano, hombre y mujer, que la muerte entra a causa de su pecado. Por eso tenemos que tener cuidado una y otra vez, porque en la enseñanza del Nuevo Testamento no hay nada más ajeno y extraño a la vida y creación de Dios que la muerte. La muerte es un enemigo, es algo terrible. Cuando alguien pierde a un ser querido, ha perdido realmente en este momento a alguien. Es cierto que en un sentido puede que no esté perdido. Si está con el Señor, sabemos que goza de su presencia. Pero nosotros no contamos con su presencia. Nosotros no podemos hablar con Él. Nosotros no podemos tocarlo. No podemos abrazarlo. Ha habido una pérdida en real en nuestra vida. Por eso, una y otra vez tenemos que recordar lo que significa de terrible, de trágico, ¿no?, la realidad de la muerte misma. Y el Evangelio nos lo enseña también. Fijaos bien cómo reaccionan sus discípulos, ¿no?, ante la ascensión a continuación del Señor Jesucristo. Cristo Jesús ha vuelto de la muerte, ha resucitado.
Pero una y otra vez, todas las palabras que leemos, ya no solamente a partir de aquí, sino anteriormente incluso, cuando el Señor Jesús se lo anuncia, les advierte que va a marcharse y les va a dejar solos. Solos no, por supuesto, eso es lo que les quiere mostrar. Pero sin embargo, para ellos lo que pesa es la ausencia, el vacío de que Cristo Jesús ya no va a estar con ellos. Y no se pueden entender todos estos capítulos del Evangelio de Juan, por ejemplo, ¿no? Sin poder entender la tragedia de lo que significa la ausencia de esa persona que queremos y que amamos. La muerte, por lo tanto, es un enemigo, y es así como tenemos que reconocerlo. Es el postrer, el último enemigo, aquel también que nos anuncia hoy en este glorioso hecho de la resurrección que tiene sus días contados, pero todavía está con nosotros. Eso significa que el creyente vemos que si bien conoce la muerte como todo ser humano a causa del pecado, el cristiano tiene pecado igual que el no cristiano lo tiene. No estamos libres de esa mancha y de esa realidad contaminadora que todo lo destruye, que es el mal. Y ese pecado tiene consecuencias y nos lo recuerda la muerte. Es por eso que cuando dudamos, bueno, ¿y cómo puede un niño realmente tener pecado? ¿Cómo puede haber mal en una criatura que acaba de venir a este mundo, ¿no? ¿Cuántos cristianos nos han preguntado esto, ¿no? Incluso aquellos que han llegado a su fe de una forma tan clara por la resurrección de Cristo, como Dostoyevsky, el gran escritor ruso, una y otra vez se daba vueltas a esta pregunta, ¿no? Y desde entonces hasta hoy son muchos los que siguen haciéndolo. No tenemos la respuesta, pero lo que sí sabemos es que, sin lugar a dudas, no podemos dudar que esa muerte y sufrimiento es consecuencia de la caída, del pecado. Si no hubiera muerte, podríamos dudar, tal vez, si hay pecado, si hay caída en el ser humano. Pero es precisamente por el hecho de la muerte que alcanza a todo individuo, a cualquier edad, en cualquier condición, sea cual sea realmente la raza, el pueblo, la nación, nadie está libre de la muerte, que entendemos la universalidad del pecado, de la que nos habla Romanos 3. No hay bueno ni aun uno, no hay ni siquiera uno, dice el apóstol. ¿Y sabéis por qué? Porque igual que el pecado entró en el mundo, por ese mismo pecado entró la muerte. Nos lo vuelve a recordar aquí el apóstol Pablo en Corintios, ¿no? Cómo la muerte entró, versículo 21, por un hombre a este mundo. La muerte, por lo tanto, es algo ajeno, intruso totalmente a la realidad de Dios. Si hay realmente algo que describe a ese Dios, es su eternidad. En francés sabéis que es como se le llama a Dios en la Biblia, ¿no? El eterno, ¿no? Porque es de alguna forma un atributo especial de Dios, ¿no? No es un atributo como puede ser la omnipotencia, el poderlo todo, el saberlo todo, su omnisciencia, tantas otras características de Dios. La eternidad de Dios forma parte de su propio ser. Él es el que vive, el que es para siempre, el que no solamente todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo puede, es el que no ha experimentado la muerte si no es por su Hijo Jesucristo. Y es aquí donde llegamos al glorioso, al increíble mensaje de Cristo muerto y resucitado. Porque Dios ahora conoce lo que la muerte significa. Ese Dios que vivía en la eternidad inmortal ha experimentado en la persona de su Hijo lo que la muerte es. Y por eso es que nosotros nos entiende, nos conoce, sabe lo que estamos pasando cuando nos enfrentamos a ella. Nosotros que somos también sus discípulos, que decimos conocerle, que tenemos relación con él, debemos también tener esa misma sensibilidad, esa misma experiencia y conocimiento por el cual no alejarnos de la persona, sino acercarnos a ella. Cuando alguien que sufre una muerte, está de luto, que ha perdido a un ser querido, le hablas como si la muerte no existiera, como si no tuviera importancia, como si no hubiera ningún valor en ello, te estás alejando de la persona. Exactamente lo contrario que Dios ha hecho con nosotros. Dios se ha acercado a nosotros,
se ha puesto donde nosotros estaba, hasta el punto de experimentar en la persona de su Hijo las consecuencias de nuestro pecado. Por lo tanto, si somos cristianos, tenemos que hablar a las personas allá donde ellos están, identificándonos, compadeciéndonos, teniendo la empatía para experimentar exactamente lo que ellos están conociendo en ese momento. Y lo que la palabra de Dios nos muestra es que ciertamente sufrimos a causa de la muerte, pero no debemos sufrir, dice Tesalonicenses, como aquellos que no tienen esperanza. Fijaos bien que no dice que no suframos, sino que no suframos como los que no tienen esperanza. Esta es la gran diferencia de lo que significa la experiencia cristiana del dolor y de la muerte. Nosotros sufrimos como los demás, pero tenemos una esperanza. Y esta es en segundo lugar la que nos trae aquí la palabra de Dios hoy. Esa esperanza es que esa muerte ha sido vencida. Así dice el apóstol Pablo. El postrer enemigo será destruido, la muerte. Fijaos bien que habla en término futuro, cuando Cristo Jesús ya ha resucitado, ya ha muerto. ¿Cómo es que todavía ese enemigo no ha sido acabado, no ha terminado? Claro, la resurrección es un hecho difícil de entender para todos. Pensemos en primer lugar, por supuesto, en aquellos griegos que escuchaban al apóstol Pablo en Atenas, ¿no? Nos dice que le escucharon aquel mensaje que tenía hasta llegar a hablar de la resurrección de los muertos. Cuando en Hechos 17 nos dice que anunció el hecho de que aquel que juzgará a los vivos y a los muertos resucitó de los muertos y hará resucitar a todos también para ese juicio, la gente se reía. No le entraba en su cabeza qué es lo que él quería decir con ello. ¿Por qué? Porque hablaba de la resurrección como una realidad futura, como que esa muerte que entregamos ya no pasa simplemente a una realidad espiritual, sino que se pudiera volver de alguna manera a la vida que hemos tenido. Para aquellos que tienen esa mente, la muerte sigue siendo absurda. No hay nada nuevo en la incredulidad, decíamos al principio de esta reunión. Cuando alguien te dice, sí, o sea que este que se ha muerto, que ahora acaba en el incineratorio, que son solamente cenizas, que luego ya no quedan ni restos, va a volver él mismo a ser en su cuerpo, en su carne, la misma persona. Vamos, no me digas. Esto es realmente lo que la humanidad mismo consideró desde el principio. Aquel mundo pagano que escuchaba el mensaje cristiano lo ridiculizaba. ¿Por qué? Porque no veía siquiera nada de deseable en ello. O sea, a diferencia de lo que muchos dicen cuando se burlan del cristianismo, el rechazo que tenían los griegos a este mensaje es que no veían qué había de deseable en volver a la vida, al cuerpo, a tener las limitaciones que ahora tenemos. Es como cuando alguien que está enfermo, en una grave condición física, se muere, ¿no? Mucha gente, ¿qué te dice muchas veces? No, bueno, tal y como estaba es mejor, ¿no? O sea, realmente todo lo que sufría, ¿no? Le parece como que la condición física tan degradada en que estaba en la enfermedad, ¿no? Hace que sería una maldición, en cierta forma, que esa persona siguiera sufriendo y viviendo en esas condiciones, ¿no? Ve la muerte como deseable. Así, de alguna manera, vemos que para el mundo el deterioro que tiene nuestra realidad física hace que solamente pensar en tener que volver a ella, ¿no? Uno no encuentre consuelo alguno. Y es por eso, ojo, que muchas personas no tienen miedo a la muerte. Cuando le preguntas a ciertas personas no creyentes y no le temen a la muerte, no le preocupa, no, la ven como una liberación. Piensan de alguna forma que de esta manera todo aquello que están padeciendo, afligidos en ese momento por la enfermedad, serán liberados de ello por la muerte. Pero ¿qué ocurre con los judíos? De ellos nos habla mucho más el Evangelio, claro. Son los que escuchan a Jesús, los que son testigos de sus milagros. ¿Recordáis cómo levantó a aquel muerto amigo suyo, Lázaro, de los muertos? ¿Y qué le dijo su hermana María? Yo sé que los muertos resucitarán,
Pero ¿de qué consuelo le servía eso ahora? ¿Por qué? Porque la esperanza judía era que todos los muertos resucitarían. ¿Qué sentido tiene que un individuo, que uno solo, en medio de la historia y del tiempo, vuelva de la muerte? Esto era lo que para los judíos no tiene ningún sentido. Para los judíos hasta el día de hoy la resurrección de los muertos es el final. Es lo último que podemos esperar. Es el anuncio del juicio y de que todas las cosas han pasado. Es el cierre de la historia. Pero ¿qué cierre de la historia es la vuelta de la muerte de una sola persona en medio del tiempo sin que nadie aparentemente cambie? Porque, ¿qué ocurrió después de la muerte de Jesús? Es cierto que en ese momento parece como que la tierra se conmueve, ¿no? El cielo se escuece, el suelo hasta de sus pies tiembla, pero luego, ¿qué pasó? La vida seguía como sigue todavía hoy. ¿Qué efecto tiene esa muerte? ¿Qué sentido tiene? Por eso cuando anuncian que Cristo resucitó, aquello les parece todavía más absurdo. ¿Qué sentido tiene que alguien vuelva a la vida si todo sigue igual? Y es por esto tan importante entender lo que nuestro texto dice aquí hoy. Este postrer enemigo que será destruido es la muerte. Todavía esperamos, todavía estamos a la expectativa de ese día, cuando la muerte ya no será más. O sea, la muerte tiene sus días contados, pero todavía es muerte. En este sentido, muchos cristianos a veces han caído en una especie de creencia espiritista, ¿no? En el cual ya la muerte no tiene ningún sentido, no tiene ningún significado. Para ellos es simplemente el paso espiritual por el cual su vida pervive, ¿no? Como si realmente la muerte no hubiera ocurrido. Es simplemente la liberación del cuerpo. Pero esto no es lo que encontramos en la Escritura. La muerte es una tragedia, es un drama, es un enemigo. Es el último al que nos tenemos que enfrentar. Y esto tiene también, claro, grandes implicaciones en nuestra propia experiencia. Quiere decir que todos y cada uno de nosotros vivimos una lucha, un conflicto, un combate hasta el último día. El que piensa que una persona por tener la edad que tiene, ¿no?, por ser ya mayor, no tiene problema con lo que la muerte significa, realmente no sabe en lo que consiste la experiencia de la vida. La experiencia de la vida es que no solamente nuestros problemas no van desapareciendo a medida que los años pasan, sino que muchas veces lo que ocurre es que a esos problemas les sucede a otros, ¿no? Pero hay un último enemigo, una última realidad a la que tenemos que enfrentarnos, y esa es la muerte misma. Es por eso que cuando uno habla con un creyente que está en sus últimos días, en sus últimos momentos, os confieso, como aquel que ha tenido la oportunidad de estar con algunos de ellos, hasta el momento último, que es una lucha, es una batalla, es realmente un conflicto hasta el final. Y por eso es que tenemos que estar, como dice Efesios, preparados, dispuestos para la guerra. Tenemos que estar protegidos, porque el conflicto será hasta el final, hasta el último momento. Y en ese sentido es tan importante no solamente la oración, sino la presencia de aquellos que son también nuestros hermanos en la fe, porque nos enfrentamos a ese enemigo todavía hasta el último momento. Pero lo que finalmente, en tercer y último lugar, nuestro texto nos muestra es que ese enemigo tiene los días contados. Lo que claramente anuncia el mensaje cristiano es que Dios ha dado el golpe mortal a la muerte misma. Como dice aquel antiguo texto puritano del llamado príncipe de los puritanos, John Owens, la muerte de la muerte, ¿no?, por la muerte de Cristo Jesús. Hay efectivamente una muerte de la muerte, un golpe mortal que recibe, que es el cumplimiento de la promesa del principio. Génesis 3:15, que dice al principio en el Edén, cuando la muerte entra en el universo, que vendrá un hijo
un descendiente de la mujer que aplastará, ¿no?, la cabeza de la serpiente, que es Satanás, ¿no? Y esta serpiente le herirá en el calcañar, en el talón, ¿no? Y esa herida vemos que acompañará el momento en que su cabeza misma sea aplastada. Y esto es lo que el Señor Jesús hizo en la cruz. Así el arte también lo ha descrito muchas veces, sus imágenes e ilustraciones. Se ha puesto al Hijo de la mujer, a Cristo Jesús, al que esperábamos, aplastando la cabeza de esa serpiente, pero ésta hiriéndole, ¿no?, con sus colmillos en el talón, en el tobillo, dándole esa mordedura de la muerte. Cristo Jesús experimentó una muerte real, pero por medio de esa muerte, la muerte sufrió la muerte. Y es por eso que tenemos que ver finalmente la vida y la muerte de Cristo Jesús con una nueva luz, la de su resurrección. Igual que Él murió, también resucitó. Y nosotros participamos de esa resurrección igual que de su muerte. Ese es el contexto de las palabras que tenemos aquí en 1 Corintios 15. Dice que ahora Cristo también ha resucitado de los muertos. Versículo 20. Y es primicia, el primero de los que han dormido también en Él. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Bueno, este lenguaje universal casi es un problema para muchos cristianos, ¿no?, porque les suena todo demasiado general, ¿no? Aquí hay demasiada vida. Está bien que haya tanta muerte, ¿no?, pero tanta vida, ¿no?, tendrá que ser menos, ¿no? Realmente hay algo incluso que nos empuja casi como a limitar, ¿no?, como a condicionar, ¿no?, la vida que nos da Cristo Jesús. Es uno de los textos, claro, que más se utilizan en el universalismo, ¿no?, en la declaración de que la vida de Cristo es para todos, ¿no? Claro, está hablando de los que están unidos a Cristo Jesús, ¿no? Está hablando a los creyentes. Es en ese contexto que tenemos que dar estas palabras. Pero no tenemos que perder el énfasis, ¿no?, la generosidad, ¿no? Muchas veces nuestra fe cristiana se caracteriza, yo creo que equivocadamente, por limitar, ¿no?, a lo más posible, ¿no?, la salvación de Cristo Jesús, ¿no? Es como que si se salvaran muchos, ¿no?, realmente, si pudieran tantos llegar a esa vida de Cristo Jesús, fuera un problema ya casi para nosotros, ¿no? O sea, porque tienen que ser pocos los que se salvan, claro, para que nosotros podamos estar en el verdadero camino. Y confunden una realidad que el Evangelio nos muestra claramente con lo que aquí se dice. La puerta es estrecha, efectivamente. El sendero es angosto. Muchos son llamados, dice Jesús, ¿no?, pero pocos son escogidos. Pero ¿qué significa eso? ¿Significa eso entonces que hay pocos que se salvarán? Lo que vemos en Apocalipsis, y vamos a ver estos días en la revelación final, es que es una gran muchedumbre, ¿no?, una gran multitud que nadie puede contar. O sea, los términos en que se describe la salvación son generosos, son términos en amplitud, ¿no? Por lo tanto, vemos como una tensión, ¿no?, entre lo estrecho, lo angosto, lo escaso que parece, ¿no?, el camino de salvación que algunos siguen, y la amplitud, ¿no?, con la que aquí se mira, ¿no?, la vida que recibimos. Esa puerta y ese sendero angosto nos muestra el coste, el precio de seguir a Cristo Jesús. Hoy hemos orado por aquellos cristianos también que en Kenia, en esta misma semana, hace tan solamente unos días, han dado su vida por su fe. No podemos ignorar y negar que hay dos cosas que acompañan la expectativa futura que Cristo nos da. Hay dos realidades en las cuales, sea cual sea nuestro punto de vista de la escatología, del final de las cosas, todo cristiano tiene que estar de acuerdo. Una de esas cosas realmente es que la Iglesia se extenderá, que tal y como Cristo ha anunciado, por ese mensaje que a partir de ese día se anuncia en todo pueblo, en toda nación, habrá de toda la faz de la tierra, de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación, habrá personas que confiesen el nombre de Cristo. Y esta es la promesa que Cristo nos ha hecho, que ese mensaje alcanzará hasta los confines del mundo.
Pero en segundo lugar, hay otra cosa que todo cristiano tiene que reconocer cuando ve lo que Cristo Jesús dice sobre el futuro, que es que también aquellos que son sus discípulos serán perseguidos. Habrá realmente una realidad de sufrimiento, un coste, un precio en el discipulado. Y están las dos cosas. Por un lado, el elemento triunfante de la Iglesia que se extiende por todo el mundo, y por otro lado, el precio, el sufrimiento que esa misma Iglesia tiene. Y para ser justos al mensaje cristiano, como en tantas cosas, tenemos que tener las dos realidades. No ver solamente el sufrimiento, la agonía, y reconocer que esto va a ser realmente casi el final de la Iglesia, que va a ser de tal modo acosada que casi no se va a reconocer ninguna señal del testimonio cristiano. Esto no es lo que la Biblia nos dice. La Iglesia crecerá, se extenderá sobre la faz de la tierra, ¿no? No podemos negar ello, y eso no se puede esconder. La luz que Cristo ha puesto en este mundo, por muy perseguida que sea, es una luz todavía poderosa. Pero hoy, especialmente, recordamos también a esa Iglesia que sufre. En lugares como este, en Kenia, en África, donde personas también que profesan nuestra propia fe, a causa precisamente de ella, han perdido su vida. ¿Perdido o ganada? Esto es lo que la palabra de Dios nos lo muestra también aquí. El apóstol Pablo nos dice que para el creyente, para el que está unido a Cristo Jesús, la muerte no es una pérdida, sino es ganancia. ¿Por qué? Porque ese último enemigo, que es la muerte, será destruido. Por lo tanto, los que están unidos a Cristo Jesús tienen la seguridad del triunfo sobre la propia muerte. ¿Qué significa esa muerte? Una última observación. Nos dice aquí el apóstol Pablo, versículo 17, que si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe es vana, porque aún estamos en nuestros pecados. O sea, la muerte que más preocupa en la palabra de Dios es la que implica la condenación por nuestro mal, por nuestro pecado. Y es por eso que tenemos que hacer esta última reflexión, y tal vez la más importante. Si Cristo Jesús muere en nuestro lugar, si sufre a causa nuestra, si padece por nuestros pecados, también su resurrección es por nuestra vida. Esta es la lógica de 1 Corintios 15. Igual que por uno entra la muerte, por otro entra la vida. Hay un versículo de Romanos que para mí lo expresa muy claramente, y quiero que leamos finalmente ese versículo. Capítulo 4 de Romanos, verso 25. 4:25 de Romanos. Creo que resume muy bien lo que está diciendo ahí 1 Corintios 15. El propio apóstol Pablo escribe en Romanos 4:25, el cual, el Señor Jesucristo, que se levantó de los muertos, dice el versículo 24, ¿no? Nos dice que fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. O sea, fijaos bien de qué depende nuestra justificación delante de Dios. De Cristo Jesús. Eso es lo que dice 1 Corintios 15. Si Cristo no resucitó, aún estamos en nuestros pecados. O sea, es porque Él se levantó de la muerte que tenemos la justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué significa entonces eso para nosotros hoy, finalmente? Lo que significa es que igual que el Padre vindica a su Hijo, levantándole de los muertos y declarándole que Él es el ungido de Dios, el Cristo, y que está complacido, tiene su favor realmente en ese su Hijo que resucitado se levanta de los muertos. Asimismo, también cada uno de nosotros que estamos unidos a Cristo Jesús por la fe, nos dice la palabra de Dios, que nos ve justificados por la fe en Cristo Jesús como justos. El mensaje de la resurrección, por lo tanto, no es solamente la vindicación de Cristo Jesús, del ungido, de Dios viniendo a nosotros por Cristo Jesús el Mesías, es también nuestra propia justificación. El hecho de que se adelanta para nosotros la respuesta, el sonido,
el veredicto y las palabras últimas que Dios dirá en aquel último día. No sé si alguna vez habéis tenido la experiencia que todos hemos de tener en algún momento, de estar preocupados por ese último día, lo que va a ser de nosotros cuando estemos delante de Cristo Jesús. Y preguntarnos, ¿qué dirá finalmente Él de nuestra vida? Cuando consideramos la realidad de lo que hemos hecho, de lo que somos, todos tenemos razones para preocuparnos, porque nuestra vida no es lo que debiera ser. Y el mensaje que nos da una y otra vez la palabra de Dios es que aquel que nos ha dado la vida nos va a juzgar. Y la gran pregunta a la cual nos debemos enfrentar en algún momento de nuestra vida es qué va a ser de nosotros en aquel juicio. Y la única respuesta que nos da seguridad, confianza, certeza de que Cristo Jesús nos aceptará, nos recibirá, nos dará la bienvenida con esos brazos abiertos a su eternidad, es en Cristo Jesús. Porque aquel que extendiendo sus brazos en aquella cruz dio su vida por nosotros, entregado por nuestras transgresiones, nos recibe por su resurrección. Somos justificados por la resurrección del Señor Jesucristo. Por eso, lo que le debemos pedir al Señor al leer estas palabras es que en aquel día, cuando estemos delante de su presencia en ese momento solemne, en que Dios traerá todas las cosas a juicio, a los vivos y a los muertos, todos nosotros que estemos delante de Él, solamente habrá una esperanza. Aquel que fue entregado por nuestro pecado, por nuestra transgresión, que sufrió nuestro castigo, que padeció nuestra pena, pero que fue resucitado por nuestra justificación. Por eso la confesión más básica que podemos hacer de la fe cristiana es que si Él vive, nosotros también viviremos. Piensa así en la resurrección de Cristo Jesús. Si Él ha sido levantado de la muerte, nosotros triunfaremos sobre la muerte. Si Él ha sido vindicado por Dios, Dios nos vindicará a nosotros a causa de su Hijo Jesucristo. Si Él ha hecho reconocer al mundo que Él es el Hijo de Dios, así lo declara, dice Romanos, ¿no? Con poder, por la resurrección de Cristo Jesús, testifica que Él es el Hijo de Dios. Por causa de Él, nosotros sabemos que ese día se manifestará que somos hijos de Dios. Decidme si esto no es una buena noticia, la mejor que podemos tener, que por causa de otro, de Cristo Jesús, tenemos vida y vida eterna, que la muerte misma no podrá acabar con esa vida que hay en nosotros. Por muy corrompida, por muy podrida, por muy contaminada que esté, en Cristo Jesús, entregado por nuestras transgresiones, pero resucitado por nuestra justificación, somos recibidos por Dios, aceptados con Él, sin la menor reticencia, con el favor que Él tiene por su amado Hijo.